Buenos días. Estamos aquí para empezar el último capítulo, el capítulo 31, la visión final. Es estupendo que estemos en el capítulo 31 y que hayamos hecho este esfuerzo glorioso, lleno de gozo para mí, de haber leído, de haber estudiado cada día una sección y haber completado el texto, pues prácticamente en un tiempo récord. Yo no había hecho esto nunca, de todos los días leer una sección, primero porque al principio no lo podía soportar, no tenía la capacidad de leer esto y entenderlo, una sección. Y segundo, pues por la disciplina que supone encontrar tiempo cada mañana para hacer esto, ¿verdad? Y hacerlo con gusto. Bueno, estamos con ello. Y esto es espectacular. Lo que nos vamos a leer hoy, lo vamos a estudiar hoy, es espectacular, de bonito, de fácil de entender. Es de los que es un poquito más largo, pero es que es extraordinario. Nos está llevando a lo obvio. El curso ayer estaba diciendo la realidad inmutable, lo obvio no se va a cambiar. Lo real no lo va a cambiar nadie. Y sobre todo no lo van a cambiar las ilusiones. Y solo existe lo real porque lo que no es real no puede existir. ¿Qué batalla tan inútil hemos emprendido con querer hacer de lo que no es real todo un mundo? Entonces nos lleva a ese lugar de decir, pero donde ves la locura patente. Y ahora habla de la simplicidad de la salvación, que es la sección primera del capítulo 31, la visión final. Vamos con ello, que es largo. Dice, qué simple es la salvación. Tan solo afirma que lo que fue verdad, tan solo afirma que lo que nunca fue verdad no es verdad ahora ni lo será nunca. En eso se basa este libro, en esas deducciones filosóficas que parten de algo que tú no puedes poner en duda. Todas las secciones han empezado más o menos de esta misma manera. Qué simple es la salvación. Pues tan solo afirma que lo que nunca fue verdad no es verdad ahora ni lo será nunca. Lo imposible no ha ocurrido ni puede tener efectos. Y hay que recordar lo que hablamos ayer, que este mundo es imposible, con lo cual no ha podido nunca existir. Dice, eso es todo. Lo imposible no ha ocurrido ni puede tener efecto. Eso es todo. Esa es la base en la que se cimenta la salvación. ¿Podría ser esto difícil de aprender para aquel que quiere que sea cierto? ¿Podría ser esto difícil de aprender? Una obviedad. Desde aquí decimos que no. Lo único que puede hacer que una lección tan fácil resulte difícil es no estar dispuesto a aprenderla. ¿Cómo nos conoce? Qué clarito. Si no te lo quieres aprender, no te lo vas a aprender. Qué difícil puede ser reconocer que lo falso no puede ser verdad y que lo que es verdad no puede ser falso, porque desde aquí decimos, ¿cómo va a existir el cielo? ¿Cómo va a ser posible un milagro que un tullido de nacimiento se ponga a andar? ¿Cómo va a ser posible? Y aquí dice, ¿cómo puede ser difícil de reconocer que lo falso no puede ser verdad y que lo que es verdad no puede ser falso? ¿Cómo podemos vivir con la cabeza en el suelo y los pies en el aire? Se te ha dicho exactamente cómo distinguir lo uno de lo otro. Y lo que tienes que hacer si te confundes. Se nos ha dicho esto. Se nos ha dicho exactamente a distinguir lo uno de lo otro. Lo que te hace daño. Lo que te trae dolor no puede ser de Dios. ¿Y cómo te puedes liberar de lo que no es verdad? Perdonándolo. ¿Por qué entonces te empeñas en no aprender cosas tan sencillas como esta? Esta es una buena pregunta. Y te contesta, hay una razón, pero no creas que es porque las cosas simples que la salvación te pide que aprendas sean difíciles, pues la salvación tan solo enseña lo que es extremadamente obvio. Solo enseña lo sencillo, la salvación. Ya hemos dicho, como dice, la salvación afirma que lo que nunca fue verdad no es verdad ahora ni lo será nunca. Y que lo imposible no ha podido ocurrir ni tampoco tiene efectos. Eso lo decimos de aquí. Eso lo decimos de aquí. Lo que no puede ser y además es imposible.
Dice, la salvación simplemente te conduce de una aparente elección a la siguiente, mediante pasos muy sencillos que te llevan dulcemente de una a otra sin ningún esfuerzo. Así es el plan de estudio del Espíritu. Dice el Espíritu que te enseña a partir de lo que conoces, lo que no conoces, poco a poco. La salvación simplemente te conduce de una aparente elección a la siguiente, mediante pasos muy sencillos que te llevan dulcemente de una a otra sin esfuerzo. Esto no puede crear confusión, sin embargo estás confundido. ¿Cómo nos conoce? Pues de alguna manera crees que es más fácil aprender y entender lo que es totalmente confuso. Nosotros comprendemos el decurso de una enfermedad que te lleva a la muerte, el deterioro de la edad. Pero, ¿cómo la edad te puede deteriorar? ¿Cómo la edad puede deteriorar a ti que eres verdad? ¿Y te lo crees? Tú eres verdad aquí en este mundo. ¿Cómo puedes aceptar el deterioro, tu deterioro? Porque te has aprendido cosas que no te puedes aprender y te lo has aprendido. Y estamos acostumbrados a aceptar lo imposible como normal. Y hemos aceptado lo más gordo, la muerte, como parte de la vida. Pues de alguna manera crees que es más fácil aprender y entender lo que es totalmente confuso. ¿O no entendemos más la muerte que el cielo? Lo que te has enseñado a ti mismo constituye... Ay, esto es una cosa, no lo perdáis. Lo que te has enseñado a ti mismo, que eres un cuerpo, que vives en este mundo, que tienes familia. Lo que te has enseñado a ti mismo constituye una hazaña de aprendizaje tan gigantesca que es ciertamente increíble. Pero lo lograste, no te pierdas esto, porque este era tu deseo. Y no te detuviste a considerar si iba a ser difícil de aprender o demasiado complejo para poder comprenderse. Te empeñaste en esta hazaña. Este párrafo es memorable. Nadie que entienda, y a mí me ha transformado este párrafo, nadie que entienda lo que has aprendido, con cuánto esmero lo aprendiste, y los sacrificios que llevaste a cabo para practicar y repetir las lecciones una y otra vez en forma concebible, en toda forma concebible, podría jamás dudar del poder de tu capacidad para aprender. Vamos a repetir esta frase porque a mí me dio tantos datos esta frase. Nadie que entienda lo que has aprendido, que eres un cuerpo, que naces, que creces, que te mueres, que te relaciones con cuerpos, todo lo que sabes, que hay un astro que da calor a la Tierra, que es el Sol, que se ve por la noche la Luna, todo lo que has aprendido. Con cuánto esmero lo aprendiste y los sacrificios que llevaste a cabo para practicar y repetir las lecciones una y otra vez en forma inconcebible. ¿Cómo aprendimos esto? Repitiéndolo. Y fíjate, bueno, voy a seguir. Nadie que entienda lo que has aprendido, con cuánto esmero lo aprendiste y los sacrificios que llevaste a cabo para practicar y repetir las lecciones una y otra vez en toda forma concebible, podría jamás dudar del poder de tu capacidad de aprender. No hay un poder más grande en todo el mundo aquí. El mundo se construyó mediante él y aún ahora no depende de nada más que de nuestro aprendizaje. Ojo, que nos lo estamos aprendiendo cada día. Y así lo sostenemos. Las lecciones que te has enseñado a ti mismo las aprendiste con tanto esmero y se encuentran tan arraigadas en ti que se alzan como pesadas cortinas para nublar lo simple y lo obvio. No digas que no puedes aprender, pues tu capacidad para aprender es tan grande. Que te has enseñado. Tampoco es para tanto, ¿eh? Pues tu capacidad para aprender es tan grande que te has enseñado cosas tan difíciles
como que tu voluntad no es tu voluntad, que tus pensamientos no te pertenecen e incluso que no eres quien eres. De la marinera. Fíjate lo que nos hemos aprendido, que no somos quien somos. Y ahí viene la locura de no saber quién somos ahora. Y de ponernos un nombre y de darnos un documento de identidad, para no andar perdido por el mundo. Y durante mucho tiempo aquí en España era obligatorio llevarlo en el bolsillo. Porque es que en ningún momento sabes quién eres. Tienes que mirar el carnet para saber quién eres, que te has inventado la identidad. Nos hemos olvidado de quién somos. Y en otra parte del curso dice, estás loco perdido. Porque no sabes quién eres. Y existir significa conocerse. De manera que nosotros aquí no existimos. Y hemos sido capaces de aprendernos esto. Y yo cuando descubrí este párrafo hace ya un tiempo, yo dije, ¡qué locura! Y he oído por ahí de maestros que decían, tú no puedes repetir las cosas sin comprenderlas y sin estar de acuerdo. ¿Cómo que no? Así es como tenemos que aprendernos las lecciones ahora estas, repitiéndolas una y otra vez, de la misma manera que aprendimos que no éramos quien éramos. Y claro, podemos empezar por la primera lección diciendo, esta que ha salido, Dios es la luz en la que veo. Yo no veo ni a Dios ni a la luz. Y sin embargo veo, no te lo crees. Pero es que cuando empezamos a aprendernos que no éramos quien éramos, sabíamos perfectamente que éramos el Hijo de Dios. Y aún así nos repetimos, no eres el Hijo de Dios, no eres el Hijo de Dios, no eres el Hijo de Dios. Y nos repetimos sin creer lo que estábamos repitiendo. Y a base de decirlo, nos lo acabamos creyendo. Esto de Goebbels, que yo lo digo muchas veces y lo digo por esto, Goebbels, el jefe de la propaganda nazi, que decía, una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad, está aquí. Así fue como empezó el Hijo de Dios a decir que era un cuerpo. Y a ver su cuerpo y a ver el cuerpo de los demás. Era mentira. Él sabía que era mentira, pero a base de repetirlo, apareció su cuerpo. ¡Qué burrada! Y los medios de comunicación están así. Tú agarras una verdad, la deformas un poquito, dejas una parte pequeña de verdad para el cebo y el resto te lo inventas y vende, que no te digo nada lo que vende. Una mentira repetida 1000 veces se convierte en una realidad. ¿Qué hay que hacer con las lecciones del Espíritu Santo? Lo mismo que hicimos. Practicar y repetir las lecciones una y otra vez en toda forma concebible hasta que nos aprendamos lo que olvidamos. ¡Qué párrafo! Nadie que entienda lo que has aprendido y con cuánto esmero lo aprendiste, los sacrificios que llevaste a cabo para practicar y repetir las lecciones una y otra vez en toda forma concebible, podrían jamás poner en duda tu capacidad para aprender. No hay poder más grande en todo el mundo. El mundo se reconstruyó mediante él. Y aún ahora no depende de nada más. ¿Qué estamos haciendo para sostener este mundo? Dando razón a un dolor de pecho. Así construimos este mundo, así lo mantenemos. Hay una mezquita en Mali que está hecha de barro. Y la tienen desde el siglo, pero antiquísima, ¿eh? Pues yo no sé si desde el siglo XI o del siglo XII, no sé, igual me estoy engañando. Cada año van las personas del pueblo, los hombres, y le dan una manita de barro. Ellos tienen la catedral porque cada año la repasan. ¿Qué hacemos con este mundo que no es real? Lo mismo que con la catedral de Mali. Cada vez que sentimos un dolor, vamos al médico. ¿Qué hacemos? Darle realidad al dolor. Cada vez que vemos una cosa que está torcida en el mundo, la arreglamos. ¿Qué hacemos? Darle realidad a este mundo. Estamos todo el rato revocando la mezquita. El mundo se construyó mediante él y aún ahora no depende de nada más. Las lecciones que te has enseñado a ti mismo las aprendiste con tanto esmero y se encuentran tan arraigadas en ti que se alzan como pesadas cortinas para nublar lo simple y lo obvio. No digas que no puedes aprender.
pues tu capacidad para aprender es tan grande, que te has enseñado cosas tan difíciles como que tu voluntad no es tu voluntad, que tus pensamientos no son los tuyos y que incluso que no eres quien eres. Quedaros ahí un rato y ver la desolación y el desastre de vuestra vida y comprenderlo. El que quiera paños calientes, que se busque otro libro. El que quiera la verdad, que se quede aquí. Voy a seguir, que si no, no acabo hoy, porque como me entretenga tanto. ¿Quién podría afirmar que las lecciones como estas son fáciles de aprender? A ver, ¿quién puede decir ahora mismo que tú te pongas, que se podría hacer por este método, a decir que tú eres un águila bicéfala y te pongas a decir soy un águila bicéfala? Dirán, déjale, ¿en qué está empeñado? Pues eso es lo que hiciste. ¿Quién podría afirmar que lecciones como estas son fáciles de aprender? Nadie, ¿eh? Sin embargo, has aprendido eso y mucho más. Por muy difícil que haya sido, has conseguido, dando cada paso sin quejarte, hasta construir un mundo a tu agrado, sin quejarte. Lo que lamentamos ahora con cualquier cosa que nos mandan. Y cada una de las lecciones que configuran el mundo proceden del primer logro de tu aprendizaje, el cual fue de tal enormidad que ante su magnitud la voz del Espíritu Santo parece débil e inaudible. ¿Sabes qué? Esto lo hizo el Hijo de Dios. Por eso es como es. Y cada una de las lecciones que configuran el mundo proceden del primer logro de tu aprendizaje, el cual fue de una enormidad tal que ante su magnitud la voz del Espíritu Santo parece débil e inaudible. Tela, tela, tela. El mundo comenzó con una extraña lección lo suficientemente poderosa como para dejar a Dios relegado al olvido y a su Hijo convertido en un extraño ante sus propios ojos, exiliado del hogar donde Dios mismo lo ubicó. Los cimientos del cielo, de aquí la saqué. Con una extraña lección, como para dejar a Dios relegado al olvido. Así que claro, ahora la gente se pone a hablar de Dios y nada pie con bola. Y dice, Dios te enseña sufriendo, haciéndote sufrir. No dejes de tomar las lecciones que Dios te da. Y no es tontería. Claro, se nos olvidamos de quién fue Dios, y quién es el amor. Tú, que te has enseñado a ti mismo que el Hijo de Dios es culpable, o no digas que no puedes aprender las lecciones sencillas que la salvación enseña. Nosotros hemos aprendido que el Hijo de Dios es culpable y tenemos las cárceles llenas de asesinos, de drogadictos, de estafadores, Bueno. Nos hemos aprendido que el Hijo de Dios es culpable. Escuchad. Vamos locos. Aprender es una capacidad que tú inventaste y te otorgaste a ti mismo. No fue concebida para hacer la voluntad de Dios, sino para apoyar el deseo de que fuese posible oponerse a ella y para que una voluntad ajena incluso fuera más real. Para eso fue. Una voluntad ajena a la de Dios fuera más real que la de Dios. Hicimos todo esto. Y esto es lo que este aprendizaje ha intentado demostrar. Y tú has aprendido lo que fue tu propósito enseñar. Ahora tu viejo y recalcado aprendizaje se alza implacable ante la voz de la verdad y te dice que sus lecciones no son ciertas. ¿Cómo va a ser posible un milagro? Déjalo para los iluminados. Y te dice que sus lecciones no son ciertas, que son demasiado difíciles de aprender y de entender, y diametralmente opuestas a lo que realmente es verdad. Me encanta esto. Cuando hay personas que me dicen del curso, es que esto es muy difícil, y yo, como estaba ahí también, le digo, más difícil es vivir esta vida, que es la verdad. Más difícil es ver morir a la gente que quieres. No obstante, las aprenderás. Esta es la lección de esperanza. Pues ese es el único propósito de la capacidad de aprender que el Espíritu Santo ve en el mundo.
¿Por qué las vas a aprender? Porque el Espíritu Santo que está en tu mente no va a hacer pared contigo para sostener este mundo, sino que Él está del lado de la cordura. Y como tú te vas a cansar de este mundo, irás al Espíritu Santo, y en el Espíritu Santo irás aceptando de nuevo tu mente recta. Por eso dice, no obstante las aprenderás. Pues ese es el único propósito de la capacidad de aprender que el Espíritu Santo ve en el mundo. Él le ha dado la vuelta a la capacidad de aprender. Sus sencillas lecciones de perdón son mucho más poderosas que las tuyas, pues te llaman desde Dios y desde tu propio ser. Esa es la salida que Dios da al mundo. Esa es la parte del guión que está escrita, porque la otra parte se está escribiendo cada día. Y las dos están a nuestra disposición. ¿Es acaso esa vocecilla, con mayúscula la del Espíritu Santo, tan débil y queda que no puede alzarse por encima del insensato ruido de los sonidos que no tienen sentido? Por muy pequeña que sea la voz del Espíritu Santo, que no es pequeña, por muy tapada que la tengas, va a poder menos, o sea, los ruidos de tu mundo lo van a terminar tapando. Dice, la voluntad de Dios no fue que su Hijo se olvidara de él. Ojo con esto. Y el poder de su voluntad reside en la voz que habla por él. El poder de la voluntad está en nuestra mente. ¿Qué lecciones vas a aprender? ¿Qué desenlace es inevitable, tan seguro como Dios? Y más allá de cualquier duda e incertidumbre, ¿no lo tiene que recordar? El de Dios. ¿Cómo iba a poder oponerse tu mísero aprendizaje, que tan difícil fue de aprender y cuyas consecuencias son tan extrañas, a las sencillas lecciones que desde los orígenes del tiempo y desde que la capacidad de aprender fue concebida, se te enseñan en cada momento del día? Es como una hormiguita, pin, pin, cada vez que tú te decepciones del mundo y vuelves un ratito a tu mente recta, te dan una lección, pin, pin, pin. Solamente se puede aprender 2 lecciones. Se está viendo. Cada una de ellas da lugar a un mundo diferente. Y cada uno de estos mundos se deriva irremediablemente de su fuente. El mundo que ves es el resultado inevitable de la lección que enseña que el Hijo de Dios es culpable. Solamente se pueden aprender 2 lecciones. Por eso la salvación es sencilla, porque te pones solo 2 lecciones, no un temario como unas oposiciones al registrador de la propiedad. Cada una de ellas da lugar a un mundo diferente, el físico y el real. Y cada uno de estos mundos se deriva de su fuente. Si estás de la mano del ego, estamos en el mundo físico. Si pillamos la mano del espíritu, nos vamos al mundo real. El mundo que ves es el resultado inevitable de la lección que te dice que el Hijo de Dios es culpable. Dice, es un mundo de terror y desesperación. No suena, ¿verdad? En él no hay la más mínima esperanza de hallar felicidad. Ningún plan que puedas idear para tu seguridad tendrá jamás éxito. Esto no suena mucho, aunque haya muchos gurús que den muchísimos consejos que no se aplican ellos para que seas feliz. Yo me cansé. Me cansé de mis propios fracasos y de yo también mi propio gurú. Ningún plan que puedas idear para tu seguridad tendrá jamás éxito. No puedes buscar dicha en él y esperar encontrarla. Este libro no es positivo, ¿verdad? Una leche. A mí me gustan los libros positivos. Este libro no es positivo. Por eso algunos maestros no explican esto. Porque no es positivo. Ningún plan que puedas idear para tu seguridad tendrá jamás éxito. Hombre, ¿dónde vas con esto? Tantos coaches que hay ahora que te dicen tira para arriba, saca tu poder, tú tienes todo el poder, ponlo por encima de la mesa, no dejes que nadie pase por encima de ti y te dan alas. Claro, pues esto... No puedes buscar dicha en él y esperar a encontrarla. Mas este no es el único resultado que se puede derivar de lo que has aprendido, el puntito de esperanza. Por mucho que te hayas esforzado por aprender la tarea que elegiste, la lección que refleja el amor de Dios es todavía más fuerte. Por mucha fuerza que tenga este mundo, la lección del amor de Dios es todavía más fuerte. Y aprenderás que el Hijo de Dios es inocente y verás otro mundo. En el mundo que resulta
de la lección que afirma que el Hijo de Dios es inocente, no hay miedo. La esperanza lo ilumina todo y una gran afabilidad refulge por todas partes. Nos está hablando de otro mundo que no es este. No es este mundo. El mundo que resulta de la lección que afirma que el Hijo de Dios es inocente. Cuando veamos el Hijo de Dios inocente nos iremos al otro mundo. Pero mientras andemos buscando culpables, para asesinar a los culpables, para defendernos de los culpables y para construir un mundo lleno de leyes y de defensas de la culpabilidad, estaremos en el otro mundo, en el de la inseguridad. No hay nada en el nuevo mundo, no hay nada en él que no te invite amorosamente a ser su amigo y a que le permitas unirte a ti. Ni una sola llamada deja jamás de oírse. Se interpreta erróneamente o se queda sin contestar en el mismo lenguaje que se hizo. En el mundo que resulta de la lección que afirma que el Hijo de Dios es inocente, no hay miedo. La esperanza lo ilumina todo y una gran afabilidad refulge por todas partes. No hay nada en él que no te invite amorosamente a ser su amigo, ya que le permitas unirse a ti. Ni una sola llamada deja jamás de oírse. Se interpreta erróneamente o se queda sin contestar en el mismo lenguaje en el que se hizo. Es decir, en el mismo nivel que se hizo. Tú vas a entender la respuesta porque va a estar en el mismo nivel en que tú preguntaste. Y entenderás que esta es la llamada que todos los seres y todas las cosas en el mundo siempre habían hecho, pero que tú no la habías percibido como tal. Y ahora te das cuenta de que estabas equivocado. Te habías dejado engañar por las formas que ocultaban su llamada. Por tanto, no la podías oír. Y así perdiste un amigo que siempre quiso darte, que quiso ser parte de ti, que siempre quiso ser parte de ti. La eterna y queda llamada de cada aspecto de la creación de Dios a la totalidad se oye por todo el mundo al que esta otra lección da lugar. La queda llamada del Espíritu se oye por todo el mundo que surgió para ocultarla. Ahí está. No hay ningún ser vivo que no comparta la voluntad universal de que goce de plenitud y de que tú no seas sordo a su llamada. Todos están a favor de ti. Sin tu respuesta se le deja morir a esa llamada. De la misma manera en que se le salva de la muerte cuando oyes en su llamada el llamamiento ancestral de la vida y comprendes que es el tuyo. Un poco largo este párrafo, vamos a volverlo a leer. No hay ningún ser vivo, no hay nadie que no comparta la voluntad universal de que goces de plenitud y de que tú no seas sordo a la llamada. Sin tu respuesta se le deja morir a esa llamada. De la misma manera en que se le salva de la muerte cuando oyes la llamada, cuando oyes en su llamada el llamamiento ancestral a la vida y comprendes que es el tuyo. Se le salva de la muerte. El Cristo en ti recuerda a Dios con la misma certeza con la que conoce su amor. El Cristo en ti. Pero Dios solo puede ser amor si su Hijo es inocente. Es obvio. Pues ciertamente sería miedo si aquel a quien Él creó inocente pudiera ser esclavo de la culpa. Si a Dios se le pudiera ningunear, si se le pudiera deshacer lo que Él ha hecho, realmente podría haber miedo. Pero Dios es estable. Si el Hijo perfecto de Dios recuerda su creación, el Hijo perfecto de Dios recuerda su creación, el Cristo en nosotros recuerda su creación, pero en su culpabilidad se ha olvidado de lo que realmente es, lo decíamos al principio. Pensamos que éramos culpables, no creímos eso y nos olvidamos de todo el pasado para poder soportar la culpa. El temor a Dios es el resultado ineludible de la lección que afirma que su Hijo es culpable. De la misma manera en que el amor de Dios no puede sino recordarse cuando el Hijo recuerde su inocencia, el temor a Dios.
El odio engendra temor, y éste se ve a sí mismo igual que su padre. Desde aquí hemos dicho muchas veces que tú haces una idea de Dios igual que la misma que tienes de ti. Por eso te imaginas un Dios castigador para educarte. Por eso imaginas a alguien que te hace aprender las lecciones mediante sufrimiento, porque tú haces lo mismo. Qué equivocado estás, que no oyes la llamada cuyo eco resuena más allá. Me he olvidado de quitar el sonido. Qué equivocado estás, tú que no oyes la llamada cuyo eco resuena más allá de cada aparente invocación a la muerte. ¿Cómo me gusta esta frase? Qué equivocado estamos cuando creemos las noticias del COVID en la radio o en la televisión y no oímos la llamada a la paz que hay detrás. Y no nos damos cuenta del engaño, y no nos damos cuenta de que nosotros propagamos la epidemia creyéndonoslo y hablando de esto y poniendo las noticias. Qué equivocado estás tú que no oyes la llamada con mayúscula, cuyo eco resuena más allá de cada noticia de muerte. La llamada cuyo canto se oye tras cada ataque asesino, suplicando que el amor restaure el mundo moribundo. Nos quedamos en la primera noticia y no pedimos ayuda para ver la segunda. No comprendes quién es el que te llama tras cada manifestación de odio, tras cada incitación a la pugna. Nos quedamos en las formas. Pero lo reconocerás cuando le contestes en el mismo lenguaje en el que él te llama. Pide ver la inocencia, pide ver el milagro que decíamos ayer. Cuando veas al asesino en tu hermano, primero, no te sientas culpable por ver al asesino. Y segundo, no te desmoralices. Pide ver un milagro en lugar del asesino. Esto nos lo decía ayer, una frase espléndida. Y aquí igual. Pero lo reconocerás cuando le contestes en el mismo lenguaje en el que él te llama. Pide verlo con los ojos de Cristo. Él aparecerá cuando le hayas contestado y por él sabrás que Dios es amor. A través de tu hermano, como para dejarlo y retirarte un poquito a quererte tú mismo. A ver cuando esos que se han retirado a quererse a sí mismo vuelven con el que dejaron. Mira cómo se le pone el cuerpo nada más de oír esto. ¿Qué es la tentación sino el deseo de tomar? ¡Ay, qué bonito está esto! Cómo me gusta a mí definir la tentación. ¿Qué es la tentación sino el deseo de tomar una decisión errónea con respecto a lo que quieres aprender y obtener un resultado que no deseas? Eso es la tentación. El deseo de tomar una decisión errónea con respecto a lo que quieres aprender y que sea cierta. El reconocimiento de que ese es un estado mental indeseable se convierte en el medio por el que se vuelve a examinar la elección, viéndose entonces que hay otro resultado más deseable. El reconocimiento de que ese es un estado mental indeseable, cuando tú estás dando fe de que hay una epidemia en el mundo y que nos ha pillado, ha tocado a todo, tiene que ser real, ha pasado por todo el mundo. Cuando te das cuenta que puedes elegir otra cosa más deseable, es cuando tú empiezas a caer, a salir de la tentación. Pero ¿cómo va a ser una tentación creernos que el COVID es cierto? Y yo no soy de los abolicionistas que dicen que no hay que ponerse la mascarilla, ojo, ni una cosa ni otra. Ellos creen en toda esta historia porque se están defendiendo de la historia. Forman parte de la historia. Porque el que no se lo cree se queda en su casa, sabe que no tiene nada que vencer. Sabe que no tiene que vencer al COVID, porque no existe. Aquí hay que luchar contra las autoridades, hay que luchar contra el establishment, hay que protestar y lo están haciendo todo real. Los unos y los otros. Te engañas a ti mismo si crees que lo que quieres son desastres, desunión y dolor. No prestes oídos a esa llamada. Empieza a perdonar. Escucha más bien la llamada subyacente que te exhorta a ser feliz y a estar en paz. La llamada de la confianza. Pero tienes que aprender a perdonar si no esto. Y el mundo entero te brindará paz y felicidad. Te viene del perdón.
pues responderás a lo que oigas. Y oh maravilla, tu respuesta será la prueba de lo que has aprendido y su resultado, el mundo que contemplarás. Nos habremos ido del mundo de muerte al mundo feliz. Permanezcamos muy quedos por un instante y olvidémonos de todas las cosas que hemos aprendido, de todos los pensamientos que hayamos abrigado y de todas las ideas preconcebidas que tengamos acerca de lo que las cosas significan y de cuál es su propósito. Olvidémonos de nuestras propias ideas acerca del propósito del mundo, pues no lo sabemos. Dejemos que toda imagen que tengamos acerca de cualquier persona se desprenda de nuestras mentes y desaparezca. Una oración. Permanezcamos muy quedos por un instante y olvidémonos de todas las cosas que hayamos aprendido, de todos los pensamientos que hayamos abrigado y de todas las ideas preconcebidas que tengamos acerca de lo que las cosas significan y de cuál es su propósito. Olvidémonos de nuestras propias ideas acerca del propósito del mundo, pues no lo sabemos. Dejemos que toda imagen que tengamos acerca de cualquier persona se desprenda de nuestras mentes y desaparezca. ¿Qué nos dice? Que perdonemos todo. Y continúa. No abrigues ningún juicio, ni seas consciente de ningún pensamiento, bueno o malo, que alguna vez haya cruzado tu mente con respecto a nadie. Ahora no lo conoces, pero eres libre de conocerlo, y de conocerlo bajo otra luz. Ahora Él renace para ti, y tú para Él, sin el pasado que lo condenó a morir, y a ti junto con Él. Ahora es tan libre para vivir como lo eres tú, porque un viejo aprendizaje ha desaparecido, dejando un sitio donde la verdad puede renacer. Cosa más bonita. No abrigues ningún juicio contra nadie, ni seas consciente de ningún pensamiento, ni bueno ni malo, que alguna vez haya cruzado por tu mente con respecto a nadie. Ahora no lo conoces, ni lo bueno ni lo malo, pero eres libre de conocerlo, y de conocerlo bajo otra luz. Vas a ver a Cristo. Ahora Él renace para ti, tú para Él, sin el pasado que lo condenó a morir, y a ti junto con Él. Ahora es tan libre para vivir como lo eres tú, porque un viejo aprendizaje ha desaparecido y dejado un sitio donde la verdad puede renacer. La simplicidad de la salvación. Lo que nunca fue verdad, no es verdad ahora, ni lo será nunca. Pero nos hemos enseñado otra cosa. Nadie que entienda lo que has aprendido, con cuánto esmero lo hiciste y los sacrificios que llevaste a cabo para repetir una y otra vez las lecciones de múltiples formas, podría jamás dudar del poder, de tu poder para aprender. No digas que no puedes aprender este curso, pues tu capacidad para aprender es tan grande que te ha enseñado cosas tan difíciles como que tu voluntad no es tu voluntad, que tus pensamientos no te pertenecen e incluso que no eres quien eres. ¿Quién te dice que no puedes aprender este curso? Bueno, extraordinario no se puede decir otra palabra. Extraordinario, estamos en las lecciones finales. Que habría que descalzarse para escucharlas, que había que revertirse de una túnica sagrada para escucharlas y que habría que agradecer estas lecciones extraordinarias del curso. Mañana tenemos otro. Un milagro para vosotros en nombre de Dios.